Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Esta es la versión Reina Valera en Apocalipsis 22:15. Te lo voy a leer en otra versión de Dios habla hoy, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. Acá en Reina Valera dice todos los que aman y hacen mentira. Y en la versión Dios habla hoy dice los que aman y practican el engaño. Mentira, el engaño. Yo te he hablado en otros videos anteriores donde la lucha fuerte que se llevará campalmente en estos últimos tiempos no es contra lo falso, es contra el engaño, porque el engaño no es ni siquiera algo falso, sino el engaño es verdad, pero te introduce en la mentira. Ese es el engaño. Dice, pero se quedarán fuera los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. Apocalipsis 22:15. Aquí nosotros estamos viendo, tal como estás viendo el título de este video, nos vamos a enfocar en la mentira, que Dios no ama la mentira, que Dios la prohíbe en su bendita palabra. Y estos versículos es para poder entrar a la ciudad celestial al fin de todos los tiempos, para irnos con el Señor Jesucristo en el rapto de la iglesia, para entrar a la boda del Cordero, para morar donde está el Padre Omnipotente en la ciudad celestial. Dice que los que aman y practican mentira, los que aman y practican engaño, no entrarán ahí. Pero nosotros vemos que hay casos en la palabra del Señor, que lo vamos a estar viendo a continuación, donde Dios toma por justicia, salva, bendice y prospera a un mentiroso. Y ahí, entonces, ¿cómo está eso? Pero la misma palabra no se contradice. Dios mismo no viola sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Pero vamos a estar viendo casos que sucedieron muy específicos y que no solo han pasado en las Sagradas Escrituras, sino que a través de los tiempos y de la historia humana, y nos hemos dado cuenta que Dios toma por justicia, salva y bendice y prospera a este tipo de personas que hicieron mentira. Eso está fuerte. Vamos a seguir adelante. Quédate, ve compartiendo este video, porque sé que te será de edificación a ti. Lo ha sido para mí. Padre Omnipotente, nos ponemos en tus santísimas manos, Señor. Sabemos que ya estás aquí, precioso Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, tu intervención divina. Omnipotente Rey, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Dios, por iluminarnos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias por bendecirnos en el nombre todopoderoso de Jesús. Uno de los casos que nosotros podemos ver es de la ramera, de la persona que practicaba la prostitución allá en Jericó, llamada Rahab.
esta mujer, si tú te has de recordar, vivía en Jericó, practicaba la prostitución, era ramera. Entonces, en ese tiempo Moisés mandó a espiar la tierra prometida. Entonces mandaron esos espías para que vieran cómo era allá. Pero resulta que de alguna manera los descubrieron a estos espías. Entonces ellos fueron y Rahab la ramera los escondió en su casa y los hizo salir y escapar de las murallas de Jericó para que salvaran su vida. Y ellos le dijeron: pon este lingote rojo, una tela colgante de tu ventana, que cuando Jehová nos entregue la tierra prometida, que eso es de seguro, y que nos entregue Jericó, a ti y a toda tu familia, los que se encuentren aquí dentro de tu casa, no les va a pasar nada. Entonces ella le mintió a los soldados por causa de salvar a esos espías que eran del pueblo de Dios, salvar sus vidas. Ella mintió a los soldados y le mintió a su propio gobierno de que era ahí de Jericó ella. A los soldados, a su gobierno, a las leyes. Le mintió para salvar a integrantes del pueblo de Dios que tenían una asignación profética, porque venía la nación de Israel con una asignación y palabra profética que Dios les entregaría la tierra prometida, que fluía leche y miel, y eso incluía Jericó. Entonces, ahí vemos que Dios salvó a Rahab cuando les entregó la tierra prometida, les entregó Jericó, que fue Josué. Pelearon, tú ya sabes la historia, rodearon 7 veces, 7 días, y la última vez 7 veces, tú ya sabes la historia. Entonces cayeron las murallas al grito de la ordenanza que dio Josué, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, así como le prometieron, así mismo sucedió. Rahab la ramera y todos los que estaban dentro de su casa, por causa de lo que hizo, fue salvada. Ella y los que estaban dentro de con ella, fue salvada por causa del bien que le hizo al pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que le dieron la ciudadanía de Israel. La tomaron como una más ciudadana del pueblo de Israel, porque vinieron a ampararse a los brazos de Jehová, a las alas del Omnipotente, y fueron salvos ella y toda su casa, sus familias, todo aquel que metió con ella fue salva. Fíjate cómo Dios bendijo esa mentira que hizo Rahab. Vamos a seguir adelante. Otro de los casos es David. Se hizo pasar por loco para salvar su vida y así poder cumplir la asignación por lo cual Dios lo había ungido, que era para ser rey de Israel. Tú ya has de saber esa historia. David iba huyendo de Saúl. Entonces iba a cruzar por un rey que precisamente él había luchado en contra de ese rey, lo había hecho matanza en su ejército en las guerras que hacía David. Entonces lo agarraron y dijeron: este es David. Mas sin embargo, él empezó a babear, empezó a hacerse como un loco, trastornado mental. Tú ya te has de imaginar cómo empezó a hacerse él. Entonces dice el rey: y un loco más aquí, tanto loco que hay, échenlo fuera. Y así pudo él salvar su vida con mentir que estaba loco, porque tenía la asignación que un día iba a llegar al trono de Israel. Imagínate si no hace eso y no miente y no se camuflagia
como un loco, como que no está bien de la cabeza y se hace pasar como un trastornado, lo matan. Y así no tuviéramos la historia de David. Mas sin embargo tenemos la historia de David porque él mintió ahí y Jehová lo bendijo por haber hecho eso, a tal grado que llegó al trono. ¿Te fijas? Vamos a seguir viendo otros casos. El caso de Mardoqueo, que le dijo a Hadasha, que era su familiar, que dijera que se llamaba Esther y que no dijera que era judía, para poder ella llegar a ser reina de los medos y de los persas. Y más adelante vemos que por causa de que ella mintió al cambiarse del nombre y mintió a ella ocultar que era judía, más adelante Dios la coloca como reina ahí en el palacio con la asignación que se descubrió, que le dijo Mardoqueo: no vaya a ser que para eso Dios te llevó al palacio, para un caso como este, que este perverso Naamán quiere matar a los judíos y han dado edicto de matanza a todo el pueblo judío. Tú pues ve, intercede al rey. Ya nosotros sabemos la historia, que ella le dijo: pero él no me ha solicitado, y si yo entro me van a matar. Mas sin embargo el Mardoqueo le dijo: bueno, si tú no lo haces, Dios va a traer la salvación por otro lado, pero tú misma, aunque estés en el palacio, no te vas a escapar. Aquí es mejor obedecer el llamado del Señor. Aquí es mejor no cerrar el corazón. Aquí es mejor obedecer a Dios, porque la salvación Dios la trae de otro lado, pero el perdedor serás tú si cierras tu corazón. El perdedor serás tú si tú no obedeces al llamado del Señor. La reina Esther obedeció, entró, ayunó, Dios le dio una estrategia de ayuno, de oración, entró, recibió la gracia del rey, el rey le extendió el cetro, no la matan, y nosotros vemos cómo fue salvada la nación de Israel. Por causa de que mintió Mardoqueo y mintió Esther, le cambiaron el nombre, y al decir el nombre y ni siquiera mencionaron los apelativos de aquel entonces, apellidos que identificaban que era judía, lo cambiaron, no lo mencionaron, no existía, solo Esther, solo Esther. Y nunca dijo que era judía hasta después, cuando ya vino el descubrimiento, por lo cual Dios la había puesto ahí en el palacio. La asignación que le tenía, ahí vemos el descubrimiento. Y por causa de haber mentido Mardoqueo, de haber mentido Esther, vemos la bendición del Todopoderoso y la salvación de la nación de Israel. Maravillosa esa historia, tremendo. Te invito a que tú la busques, ese libro, ahí en la Biblia, y lo leas. Son un par de capítulos únicamente, pero Dios te va a edificar demasiado. Podemos ver también nuestro padre Abraham, para salvar su vida, dijo en Egipto que nuestra madre Sara era su hermana, porque era tan hermosa Sara, su esposa, que le dijo: si yo digo aquí que tú eres mi esposa, me van a matar por causa de ti. Y eso lo hubieran hecho de seguro, mas sin embargo mintió. Y por causa de que mintió, Dios aún lo defendió. Aparte de que mintió, cuando Dios ha prohibido mentir, a causa de que mintió, de que era su hermana, aunque más adelante dijo: es mi media hermana, pero ahí la mentira era entendible, que era hermana de papá y mamá, que no tenían ni una relación sentimental de casamiento, de que eran esposos, o mucho menos que tenían relaciones íntimas. Entonces el rey de Egipto la iba a tomar como mujer, vino juicio sobre él, sobre todas las mujeres de Egipto, y en revelaciones de sueños le dijo el Señor a Faraón: no te atrevas a tocar a Sara, porque es esposa de Abraham y Abraham es profeta.
y dile, entrégasela, devuélvesela, porque el rey Faraón ya la había llevado al palacio, la tenían en cámaras, preparándola y todo, porque Faraón la iba a tomar como mujer. Mas sin embargo, ahí viene la intervención divina. Todavía aparte de que Abraham mintió, Sara mintieron, al consistir de que eran hermanos, Dios los defiende y todavía castiga a la nación de Israel, le cierra el vientre a las mujeres, al ganado, a ellos con plagas, sarnas le salieron. Entonces le dijo, todavía devuélvesela y que él ore por ustedes. Entonces yo lo voy a oír y voy a retirar ese juicio que lancé. Y tuvo que orar nuestro padre Abraham y le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te he hecho? Vete, ¿por qué me ocultaste? La verdad es que ustedes me iban a matar si yo les decía que era mi hermana. Le dijo Abraham. Entonces todavía Faraón le dio riquezas, le dio oro, le dio vacas, le dio ovejas, le dio sirvientes, lo enriqueció. Y por favor ora por nosotros. Y le dijo que se retirara de ahí. Y lo enriqueció todavía. Fíjate, Dios hizo que lo enriquecieran por causa de una mentira. Más adelante vemos toda la historia de Abraham, vino Isaac y todo por causa de que mintieron allí para salvar la vida en la asignación profética que traía nuestro padre Abraham y nuestra madre Sara. Vamos a seguir viendo más adelante. Sisara mintió para meter a su tienda al rey enemigo y así dormirlo y matarlo y llevarse la gloria profetizada por Débora. Sísara, esta mujer, nosotros vemos ese gobierno que invadió, que tenía bajo yugo a Israel. Débora, la jueza, guiada por el Espíritu Santo, ordenó que se reunieran las tribus, atacaran, que Dios les iba a dar el triunfo. Mas sin embargo, aquel que consultó a Débora le dijo, Débora, vámonos. No, le dijo, no le has creído a Dios, que Dios te va a dar el éxito, que quiere que vaya una mujer. Pues sabes que la gloria se la va a llevar una mujer de esta batalla. Y así fue Sísara. Después, cuando el enemigo estaba perdiendo, el rey enemigo empezó a huir y se metía de tienda en tienda y llegó a una donde estaba Sísara, una mujer. Entonces ella lo identificó que era el rey enemigo y le dijo, venga rey, pásele, mire, yo aquí lo voy a atender, lo voy a cuidar. No, yo voy a decir que yo no lo he visto ni nada. Tenga, le dio leche, lo acarició, lo durmió, le mintió y cuando dormido le traspasó una estaca en las sienes, de 100 a 100, en la cabeza le reventó la masa encefálica, el cerebro se lo reventó. Y así se cumplió la palabra profética que Dios dio a través de Débora, que la gloria de esa batalla se la iba a llevar una mujer y el éxito se lo llevó una mujer. Y tuvo Israel paz y descanso de sus enemigos. Y todo por esa mentira que le mintió a ese rey. Y vino y lo mató con una daga que le encajó por las sienes y le reventó los sesos y le reventó la masa encefálica. Y Dios lo bendijo. Y Dios la bendijo porque había matado a su enemigo. Y le había mentido y lo había engañado. Y Dios le dio éxito a Israel. Dios le dio éxito a la nación de Israel. Y Dios lo aprobó. Tremendo. Vamos a seguir porque está tremendo esto. Las parteras mintieron a Faraón para salvar la vida de los bebés judíos. Desafiando, dice la palabra, desafiando así la orden de Faraón de matar a los bebés al nacer. Fíjate, Faraón había decretado y le había dicho a las parteras que cuando fueran a atender un parto de una hebrea, de la nación de Israel, de los hebreos,
y vieran que era de sexo masculino, que era niño, que lo mataran ahí mismo, que hicieran la matanza. Sin embargo, dice que ellas temieron a Dios. Entonces Faraón se dio cuenta que las parteras lo habían desobedecido el decreto que había dado, e iban y atendían los partos de las hebreas y no mataban a ningún bebé. Entonces las llamó nuevamente a su palacio y ellas le mintieron a Faraón. Le dijeron: es que, Señor, las hebreas son tan bravas que cuando nosotras llegamos para el parto, ellas ya tienen al chamaco afuera. Ellas paren así como las vacas y las burras y las yeguas y todos esos animales que no necesitan que los ayude. Echan afuera el bebé. Son bravas las hebreas. No podemos hacer nada porque cuando llegamos ya está el niño afuera. ¿Te fijas? Y dice la palabra, eso está poderoso. Dice la palabra del Señor que Jehová hizo prosperar a las parteras y a toda su casa y familia por causa de que salvaron la vida de los bebés judíos. Por causa de salvar la vida, Jehová probó la mentira. Jehová bendijo a las mentirosas y las prosperó. Dice la palabra del Señor, porque la nación de Israel traía una asignación y venía la palabra profética que iban a ser un salvador, y entre ellos nació Moisés. Más adelante también vemos que la madre y el padre de Moisés mintieron al faraón y escondieron al niño por más de 3 meses. Y ya cuando no lo pudieron esconder, lo pusieron en el río Nilo, a donde se estaba bañando la hija del faraón para que lo viera. Y Dios puso gracia y agarró el niño. Y no solo mintió el papá y la mamá, sino que la hermana Miriam de Moisés mintió cuando la hija del faraón agarró al bebé Moisés. Le dijo: yo conozco una mujer que lo puede amamantar, cuando le estaba diciendo de la misma madre. Entonces hicieron traer a la misma madre de Moisés y ella le mintió a la hija del faraón que no conocía a ese niño, pero que ella lo podía cuidar y pues se hacía cargo de él y que lo podía amamantar porque tenía senos llenos por causa de sus hijos, que se le inventó allí, pero que lo podía amamantar y cuidar hasta que lo detetara. Como 3, 4 años lo tuvo con ella, 5, hasta la que le quitó la teta, porque los judíos, así es la tradición. 3, 4, 5 años todavía a las mujeres le siguen dando pecho, teta, pechos, como le llames ahí en tu país, senos a los niños. Tremendo. Y dicho sea de paso que de nosotros, de todos mis hermanos, yo fui aquel que tuve el gran privilegio, toda la gloria a mi Señor Jesucristo, de que mi mamá me dio pecho. Yo me acuerdo, yo todavía me acuerdo, yo ya tenía 4 años cuando yo me paraba y me le prendía a mi mamá en el pecho para tomar. 4 años me dio mi mamá pecho. 4 años me dio teta, me dio leche de sus senos. Hizo como si fuera la tradición judía, la cultura de la hebrea, pero gloria al Padre Celestial por ello. Gracias, Señor. Y disfruté eso, bendito sea el Señor. Y por causa de que mintieron, ahí vemos el resultado de toda la historia de Moisés. ¿Te das cuenta? Y Dios aprobó y bendijo, justificó y prosperó a esos par de mentirosos. Vamos a seguir leyendo. Alabado sea el Señor. Oh, aleluya. Los hermanos de la primera iglesia primitiva, si tú te recuerdas, escondieron y mintieron porque los soldados estaban buscando al apóstol Pablo.
para matarlo, para encarcelarlo, para deshacerse de él. Mas sin embargo mintieron a los soldados, que no lo habían visto, que no lo escondieron, lo bajaron por una cesta en la muralla. ¿Y qué es lo que sucedió? Por causa de esa mentira de esconder, de que no vieron al apóstol Pablo, Pablo pudo huir, salvar su vida, seguir la asignación profética que tenía aquí en la tierra. Y vemos las iglesias fundadas y vemos que tenemos nosotros el evangelio del apóstol Pablo dado por nuestro Señor Jesucristo. Que dicho sea de paso, dice en una carta que el que siga mi evangelio, el Dios de paz estará con él. Por eso hay que leer las cartas del apóstol Pablo, todas, la Biblia. Dios nos edifica. Pero fíjate que hay una promesa. El que siga mi evangelio, dijo el apóstol Pablo, el Dios de paz estará con él. Oh, bendito sea el Padre Celestial. Entonces, por causa de esos hermanos que hicieron eso, vemos nosotros la historia de Pablo. Oh, aleluya. Podemos hablar de muchos casos en la palabra del Señor. Podemos decir de muchos. Dios te revele y tú has de conocer más casos. Pero vamos también en la historia, como ha venido, como te dije, que no solo ha habido en casos de la palabra de Dios, sino a través de la historia. Nosotros podemos ver en el tiempo del Holocausto, cuando Hitler, tú has de saber esa historia sangrienta, cómo mató a 6 millones de judíos, cómo hizo matanza terrible de judíos en las naciones, los centros de concentración que tenía, los crematorios, a los niños que sacaban sus bracitos de los trenes que los llevaban repletos, les quebraban los bracitos. Hacían chicle los inventores científicos de las pieles de los bebés fetos que les arrancaban y les sacaban de los vientres. Los cremaban. Y fue cuando inventaron el cloro. El cloro ahí lo inventaron como veneno para matar a los judíos. Así lo usaron en aquel tiempo. El ácido, el azufre, hicieron cuanta cosa que sabemos y probablemente de lo que no nos enteramos y que hicieron en oculto contra los judíos, pero que Dios, que todo lo ve, Jehová Roí, todo lo tiene escrito ahí, y en el día del juicio todo saldrá a la luz, aún lo que no sepamos que hizo con todos esos judíos, con mujeres, niños, adolescentes, hombres, ancianos, todo, cada historia que pasará. Oh, Shekataray. Uraira la baba baba shera ndala mama. Uria mama baba 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 shera. Uraira la isemereira. Ora mama ira baba shera la izara mama mansora la iserere. Un caso de lo que puedo recordar son de unas mujeres Tembu, con su papá, con su familia, allá en Ámsterdam, Holanda. Escondieron, hicieron su casa de escondite, de refugio secreto. Precisamente así se llama la película, Refugio Secreto. Tú la puedes buscar en el YouTube, Refugio Secreto. Escondieron judíos para salvarlos, pero de alguna manera cayeron en el engaño de un hombre que venía como espía, fingiéndose ser judío necesitado. Y como se dice en México, les puso dedo. Les informó a los soldados que ahí en esa casa albergaban judíos. Los cuidaban, los alimentaban. Se agarraron a ellas, las llevaron a centros de concentración. Murió su papá anciano, su hermano lo mataron. Fue algo terrible que pasó. Muere
Betsy, una de ellas, y Corrie ten Boom fue que quedó viva y salió del centro de concentración aparentemente por una equivocación. Betsy le había dicho: tuve un sueño donde veía unos campos hermosos, veía la casa de nuestros sueños y oía una voz que antes de diciembre saldríamos libres del centro de aquí, de los nazis. Gloria a Dios. Betsy muere y todavía no llegaba el año nuevo. Al faltar un día, dos, unas horas, ahí en la película lo podrás ver exactamente, la llaman a Corrie ten Boom y le dan su libertad. Y cuando ella va saliendo donde les cierran los portones atrás de la cárcel, y ella va saliendo caminando, después de tanta maldad, de ver cómo casi matan a su hermana, una mujer nazi que las golpeó, que les hizo tanta maldad, tanto que sufrieron, los fríos extremos, sin comida, llenos los lugares de piojos, de chinches, de garrapatas, de todo, sufrimientos de todo. Y Betsy solo tenían un Nuevo Testamento que Dios, ahí verás en la película, cegó los ojos y ellos pudieron entrar con ese Nuevo Testamento. Lo escondieron, mintieron que no tenían nada, pero a escondidas leían el Nuevo Testamento y Betsy predicaba. Corrie ten Boom decía: ¿cómo le vamos a dar gracias a Dios por este plato de agua que tenemos de comida? Y le decía a Betsy, a Corrie: Corrie, pero cada momento que yo paso contigo es un momento inolvidable. No tengo con qué pagar. Que Dios nos tenga juntas, Corrie, aunque estemos en este lugar y en estas necesidades. Muere, como te dije anteriormente, Betsy. Corrie ten Boom, cuando iba fuera de la cárcel, se le viene el recordatorio cuando su hermana le dijo: Corrie, tuve un sueño donde la voz de Dios decía que antes del año nuevo saldríamos libres. Betsy salió libre para el hogar eterno. Corrie salió libre físicamente. Muchas veces los designios de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. ¿Cuántos han recibido promesas del Señor? ¿Cuántos han deseado la sanidad, la salvación de alguien, el milagro, llámese en cualquier área? O como ahí le dijo Betsy le dijo a Corrie:
Corrí, vi la casa de nuestros sueños. Tendremos nuestra casa. Y ella se fue a las moradas celestiales. Jesús dijo: el que me sigue, yo le tengo y le iré a preparar una morada allá con mi Padre. Y la traducción hebrea antigua de morada habla de casas, de habitación. Se cumplió. ¿Cuántos hemos anhelado de alguien sane? Mas sin embargo, Dios se los lleva a su presencia. Dios le dio y deseó darle la sanidad eterna. Porque aún todos aquellos que Jesús sanó, aún Lázaro, que lo resucitó, volvió a morir. Todos aquellos que han sido sanados en campañas, en oraciones, han llegado a morir algún día. Pero hay unos que van a campañas y no son sanados, mas se mantienen en fe al Señor y Dios se los lleva. Decidió Dios darles la sanidad eterna, la felicidad eterna. ¿Cuántos han deseado tener su casa, sus propiedades, tal vez viajar, tener? Sin embargo, Dios ha deseado a tales llevarlos, como a Betsy, a las moradas eternas, a ese viaje a la ciudad celestial, incomparable. Corrie ten Boom, ella tuvo una asignación después de ahí proféticamente, donde viajó a decenas de países predicando y dando este testimonio, y miles de almas vinieron a los pies del Señor Jesucristo por causa de que ellas mintieron, de que escondían a los judíos. Por causa de mentir de salvación, tuvieron esa bendición, tanto la una como la otra. Hay otro caso también de un hombre, pero multimillonario, puesto que era de diamantes poseedor. Él tenía una mina de diamantes, tenía diamantes de a montones. Cuando pasó lo de Hitler, por cierto, también hay una película de ello, tú lo puedes encontrar en el YouTube. Cuando hubo lo de Hitler y lo de todo el holocausto, él empezó a comprar judíos con sus diamantes. Él daba un diamante por judío en el nombre de que los compraba para trabajar en su fábrica de cacerolas para cocinar. Llegó el momento que tenía tantos supuestos trabajadores judíos en su fábrica que tuvieron que falsificar papeles de ventas para dar el reporte al gobierno, donde según que vendían y exportaban y tenían que tener la fábrica pero llena de empleados, porque esto era una venta tremendísima y en plena guerra. Hubo casos que él tenía que darle diamantes a los soldados para que no lo descubrieran, porque ahí en la fábrica no había ventas, era tiempo de guerra, no había lujos, no había esos restaurantes o esas ventas de cacerolas para comida y de cocina. Mas sin embargo, ¿sabes qué es lo que ellos hacían para mantener la fábrica con humo y lo que es el movimiento de una fábrica? Hacían las cacerolas, las volvían a derretir, las volvían a armar y las volvían a derretir. Y él seguía comprando niños, comprando personas con diamantes. A los niños que según que para juntar la basura, que no sé qué, lo sobrante, pero compraba. Llegó el momento donde se quedó sin diamantes. Lo único que le quedaba era su reloj y un anillo, y él lo dio todo. Cuando se acabó el asunto de lo nazi de Hitler, te alabo, Espíritu Santo, a él lo iban a meter preso porque pertenecía también en el almur de los alemanes, etc.
Pero él, siempre mintiendo, él escondidamente, supuestamente como trabajadores, alimentaba y cuidaba y salvaba a los judíos que compraba por diamantes a los soldados nazis. Entonces todos hicieron una carta para que la presentara firmando por todos aquellos que tenía en su fábrica, para cuando lo llevaran a juicio en Estados Unidos y todas esas naciones, cuando cayó los nazi Hitler. Entonces se hicieron los juicios, él presentara la carta de que él salvó todas esas vidas. Cuenta la historia que a él lo dejaron libre, presentó esa carta, se fue a su país, no sé si Polonia, por allá, y murió pobre. Murió sin dinero, murió sin nada. Pero ¿qué crees que dice la palabra del Señor? Dijo el Señor Jesucristo, dijo: ven, benditos de mi Padre, vengan al gozo eterno del reino que les ha preparado mi Padre celestial. Dice Jesús: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve huyendo y me salvaste, cuidaste de mí, me alimentaste, me abrigaste. Y le dirán: Señor, pero cuando te vimos y te cuidamos y te dimos y te alimentamos y te sustentamos. Y les dirá: por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Este hombre, derechito a la ciudad celestial, salvó las vidas. Y por causa de mentir, por causa de las mentiras que hizo este hombre que mentía, Dios ahora esa palabra lo recompensa. Y está registrada en la historia. Y por causa de mentir, todos esos judíos de esa fábrica ahora tienen sus descendencias vivas. Ahora regresaron a Israel cuando se hizo nuevamente nación en 1948. Ahora están los nietos, los bisnietos, y agradeciendo a Dios, al Altísimo, al Creador, por ese hombre que se despojó de sus diamantes, se despojó de sus riquezas, para comprar un judío más para salvarlo, una persona, una vida más. Lloraba este hombre cuando se vio que ya no tenía ni un diamante más. Lloraba porque ya no podía comprar más gente para salvarla. Lloraba. Fíjate, qué tremendo lo que es bendecir, lo que es salvar y sustentar a alguien que trae asignación profética. En una ocasión le dice un hombre al profeta Elías: Señor, por favor medita que yo he alimentado a 100 profetas tuyos con pan y agua y los he escondido en una cueva de la reina Jezabel, que los quiere matar. Y por causa de eso tuvo gracia ante el profeta Elías, y Elías no hizo como anteriormente, que descendiera fuego y los consumiera, porque 2 ejércitos de 50 habían venido antes que ese hombre, y Elías había proclamado y había bajado fuego y los había quemado a todos. Pero por causa de que él había sustentado a profetas, no le pasó eso. Tuvo gracia ante Elías. Te fijas, y ante Dios sobre todo. Qué tremendo. Esos casos falsificaban pasaportes. Hay registros donde pagaban y sobornaban a personas de las oficinas de los registros civiles para que les hicieran falsas actas de nacimiento, diciendo que esos niños eran sus hijos, para agarrar esos niños judíos y salvarlos de las garras de Hitler. Pagaban, falsificaban papeles, falsificaban pasaportes, les cambiaban el nombre, les cambiaban el apellido para que pudieran salir de la nación. Sobornaban
a la gente. Y Dios bendijo y aprobó, justificó a todos esos mentirosos, por causa de que su fin era salvar las vidas y la asignación profética que tenía toda esa nación. Casos vemos también de los contrabandos de las Biblias en la Rusia comunista, en la China comunista, en la Corea del Norte, en la India y en cuantos países que se han tenido que sobornar a personas para poder pasar el carro con Biblias, pagarles, darles una mordida, se dijera en México, falsificar papeles, esconderlos, ir en contra de la ley, en contra del decreto del gobierno, que no permiten predicar que la palabra del Señor, que no permiten tener Biblia. Y por causa de sobornar, de falsificar papeles, de falsificar pasaportes, de sobornar a soldados, de darle mordida a gente, de pasar escondida el contrabando, personas han tenido Biblias en sus manos y personas han caído llorando por tener una Biblia y clamar a Dios perdón y misericordia y ser salvos. Oh, gloria, gloria a Dios. Y por causa de todo ello, Dios los ha bendecido. Y ahora vemos que han estado cayendo a los pies de la Biblia y del Señor Jesucristo, nación por nación. Hay una palabra profética que le dijo el Padre a Jesús: hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Todas las naciones, porque toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, es el Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea el Padre Celestial. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar algo que en realidad experimenté yo personalmente. Y aquí lo viví, aquí en República Dominicana. Tiempo atrás, años atrás, un varón, un hombre con un ministerio, él vio cómo Dios me estaba levantando en los videos, allá en la cortillita, donde los hacía, etcétera. Y él se comunicó conmigo y me dijo que Dios le dijo, fíjate bien, pon atención a lo que te voy a decir. Ese varón de ese ministerio, con computador y con programas y de todo, me dijo que Dios le dijo que me ayudara. En todo, en editación, en video, o sea, que él estaba a la merced de todo lo que Dios le había concedido, que me lo ponía a lo disponible a mí para hacerlo. Sinceramente, llegué a ir un día a su casa y era demasiado lejos de donde yo vivo. Era casi imposible poder comunicarnos. Le dije que gracias, que cuando necesitara algo realmente pues algo muy extremo por la distancia, pues nos tendríamos que ver, pero en realidad no lo ocupaba. Entonces pasó el tiempo. Llegó, tú sabes, ese tiempo que hicieron los encierros en las casas. Llegó eso que anduvo en los aires. Ya tú sabes eso que pasó en el 2020. Y ya tú sabes todo lo que sucedió en las naciones, que cerraron naciones, etc. Y después vino, y va fuertemente en el 21, que el que no tuviera introducido esos líquidos que pusieron en el cuerpo, que no iban a poder ni siquiera tomar el metro de la ciudad. Tenía que enseñar el papel donde venía todos los líquidos que tú te habías metido al cuerpo o habías dejado que te metieran al cuerpo. En oración, Dios me hizo saber que algo malo venía en esos líquidos. Entonces yo me recordé de ese varón que me dijo que Dios le dijo
que todo lo pusiera a mi disposición. Fíjate, qué tremendo. Entonces le dije, varón, ahora sí necesito esto. Por oración íntima que Dios me ha revelado que algo malo viene en esos líquidos, sustancia, por favor, yo tengo una imagen, arréglamela en tus programas, por favor, arréglame esta imagen de México, por favor, arréglamela. Era solamente ponerle mi nombre, arreglarle y ponerle mi nombre. Y eso decía que yo tenía los líquidos en mi cuerpo. Entonces, ¿qué sucedió? Se le vino el mundo encima. No, varón, que tú estás en pecado, que tú estás en rebeldía, estás pecando contra Dios y pecando contra el gobierno, pecando contra el edicto de las naciones, pecando contra la ciudadanía, que cómo vas a hacer eso, que cómo tú te vas a negar, tú tienes que meterte ese líquido porque la ordenanza del gobierno y etcétera y todo eso. Se le vino el mundo encima. Lloré a Dios y le dije, Padre, me pongo en tus manos. Si no vamos a poder tomar ni siquiera el metro, ni comprar, ni hacer nada, porque te pedían el papel, entonces, Señor, me pongo en tus manos. Pero tú me revelaste que no me metiera eso, Señor. Entonces me puse en las manos del Señor. ¿Qué pasó hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día? Hirven los videos en las redes sociales de altos doctores que han estado hablando las consecuencias terribles que han venido en las personas que se metieron todos esos líquidos y las veces, todas esas veces que decían que se tenían que meter esos líquidos. Consecuencias tremendas. Tan solo casos aquí cerca de una señorita de 16 años se metió esos líquidos y al mes se quitó la vida. Hombres matando mujeres. Se vino una ola después de meterse esos líquidos de asesinatos, de rebeliones, de suicidios y entre adolescentes también tremendo. Contra el sistema nervioso vino directamente esos líquidos en desesperaciones, y también casos hay que no han podido, que han hecho de todo, han ayunado, han hecho esto, lo otro, han hecho de todo y no pueden bajar esa lujuria, esa lascivia que traen encima. Y quiero decirte que mucho porcentaje también es por esos líquidos que se metieron, porque alteraron sus ADN, sus cromosomas, sus neuronas, que solo la intervención divina. Y ahora videos de herbolarios están diciendo, hagan estos remedios, hagan estos licuados de cilantro con esto, para que saquen esos metales pesados que metieron en los líquidos cuando nos encerraron en el 2020, 21 y por allá. Ahora están los videos y tú te los encuentras en las redes sociales. Y una doctora de Puerto Rico, doctora científica, certificada con fotos microscópicas de su propia sangre, le dijo, ¿y ahora quién me va a pagar esto? Aquí están las pruebas mías propias de laboratorio científico de mi sangre con esos metales de líquidos que se unen como si fueran imanes. Se unen. ¿Qué son esos metales? ¿Qué están provocando? ¿Qué viene más adelante? Trombosis. ¿Qué viene más adelante? ¿Te fijas? Y qué peligro, cerrar el corazón. Por más que yo le hablé en ese tiempo de esta revelación, y no es casualidad que Dios me está dando este mensaje para grabarlo, porque esto se lo comenté a ese hermano. Le dije, hermano, entonces ¿cómo lo hicieron los judíos que falsificaron pasaporte y todo eso? No, que estás en pecado, que no sé qué. Ahora vamos a aclarar. Dios se viola
a sí mismo, en el sentido de que Dios viola sus propias leyes que puso de no mentir, de no levantar falso testimonio, de no hacer esas cosas. Como dice Apocalipsis, los que mienten y aman mentira, los que aman el engaño, hacen engaño, no entrarán a la ciudad celestial. Entonces, ¿de qué se trata? Todos estos casos de la Biblia, todos estos casos de la historia que te estoy hablando, era para salvar la vida. Era para salvar la asignación profética y la palabra profética que traían encima. Y Dios lo aprobó. Dios lo bendijo. Dios lo glorificó. Dios lo justificó. Y Dios lo prosperó. En ningún caso lo hicieron para coachar algún pecado, una maldad, para hacer caer a alguien, para hacer una fechoría, una truanería. No, era para salvar la vida. Era para bendecir. Y Dios bendijo a estos mentirosos. Y Dios bendijo y justificó esa mentira. En ninguna manera vemos que fue para maldad, sino fue para bendición, para salvación. Santo Rabacheca Tarabasaya. Te adoramos, Padre eterno. Te bendecimos, Señor. Y déjame seguirte diciendo. Aquí, oh gloria, a ti, Padre Celestial, aclarando que nunca mintieron todos estos casos, como te dije, para hacer una fechoría, una maldad, para un fin diabólico. Nada de eso. Porque hay muchos que mienten para un fin de maldad y de tinieblas y de pecado. Ahora, dicen los que mienten y aman la mentira, no entrarán a la ciudad celestial. ¿Cuáles casos? Casos como los que te platiqué, si mal recuerdo, en el video pasado, como de una pastora que acaban de meter presa aquí en República Dominicana, donde defendió a capa y espada, aparte y aún después de que una periodista descubrió que sus títulos eran falsos y que todavía era pastora y que todavía estaba al cargo ahí al frente, ayudante del pastor principal de la iglesia, y que todavía tenía un centro de niños autistas, jugando con vidas, jugando con niños. En vez de decir, reconozco, es cierto, los títulos son falsos, no, a capa y espada, y que la mentirosa era la reportera y se fue programa tras programa, televisión tras televisión, radio tras radio, defendiendo su mentira. A esos que aman la mentira, a personas que tú los encuentras en la mentira, que les descubres la mentira, que los agarras en el engaño, que les descubres el engaño y todavía dicen, no, el loco eres tú. Tú estás viendo de más. Te dicen, tú eres el trastornado de la mente, eres un celoso, eres una celosa, eres un esquizofrénico, desquiciado mental. Y todavía hasta llegan a golpearte, defendiendo que ellos se creen, se inventan sus historias y se creen sus mentiras. Los agarras en el hecho, en el acto, y no defienden a capa y espada que loco eres tú. Les das una palabra profética, te revela el Espíritu Santo y no, compruébamelo. Tú eres el que estás mal porque te lo estás inventando, y te hacen para que dudes del Espíritu Santo que te habló. Esos que aman y practican la mentira y que la abrazan, esos no van a entrar a la ciudad celestial. Esos jamás Dios los va a aprobar. Eso jamás. Dios, aquí todos en algún momento hemos mentido, pero reconocemos, vamos, le pedimos perdón porque la mentira es pecado. Pero fíjate los hechos que vemos en la palabra de Dios y en la historia, cuando Dios ha bendecido a esos que han hecho mentira por causa de salvar la vida, por causa sean bendecidos por causa de la palabra profética y la asignación se cumpla del Señor aquí en la tierra para salvarte, como todo lo que te he hablado.
todo lo que te he hablado. Hay un caso que no sé si meterlo por aquí, pero te lo voy a contar, te lo voy a dejar y ya es tu criterio. Pero yo te voy a dejar este caso. Hubo un caso allí en México, cuando yo era niño, en una iglesia. Sucedió que el pastor de esa iglesia se comió a muchas señoras casadas de ahí de la iglesia, se acostó sexualmente con ella, fue descubierto. Jehová Roí lo sacó a la luz el pecado, terriblemente. Pero resulta que llega un pastor nuevo. Entonces un hombre estaba a punto de que se destrozara su matrimonio. Y el pastor le dijo: hermano, yo te puedo decir que tu esposa no se acostó con ese pastor, aún sabiendo él que sí se había acostado esa mujer con ese pastor que había sido descubierto. Ese nuevo pastor le dijo: hermano, ten paz, tu esposa, yo sé, le dijo, yo te puedo decir que tu esposa no se acostó, ten paz, ámala. Y sabes que ya no se destrozó ese matrimonio. El hombre perdonó a su esposa, la atendió a la voz de ese pastor que le decía: mira, yo te digo que no, no. Yo te puedo decir que no se acostó. Ten paz, ten paz. Y ese pastor sabía que sí se había acostado esa mujer con el otro pastor anterior que lo habían expulsado de la denominación y que salió a la luz su pecado de parte del Señor. Entonces, ¿sabes en qué terminó ese matrimonio? Ahora ese matrimonio son pastores prósperos. Después les dieron una iglesia, pastorearon, todo. Él quedó con la mentalidad que no se había acostado su mujer con el pastor, porque ese pastor le dijo que no, que le hiciera caso, que no se había acostado. Mintió. Ese pastor mintió, porque sabía muy bien que esa mujer se había acostado con ese hombre en adulterio. Mas sin embargo le dijo a su esposo: no, mira, recíbela, ámala, ella no lo hizo. Te puedo decir que no lo hizo. A tal grado que lo convenció. Lo mintió. Con mentiras lo convenció. Y el resultado fue, al pasar el tiempo, que ese matrimonio les entregan una iglesia y ahora están sus hijos prósperos en el ministerio, tremendo montón de jóvenes, un pastorado poderoso. Fíjate lo que causó una mentira, de mentirle y de perdonar a esa mujer y de mentirle. Lo convenció con una mentira y el resultado fue bien y bueno. Ya tú, no sé, no te estoy incluyendo este caso en el mensaje que te digo, pero te lo dejo para que tú hagas tus propias conclusiones. Ahí Dios bendeciría a ese pastor que lo convenció con mentira y que perdonara a esa mujer y terminó ese matrimonio próspero y empastorado y sus hijos en el ministerio y prósperos. Ya tú juzgarás, ya tú verás, ya tu criterio, tú lo dirás. Tremendo, a Dios sea toda la gloria. Vamos a ver si por aquí anoté algo más. Te adoramos. Oh, gracias Señor por permitirme. Mira, fíjate bien. Dios nos manda, y hablando, retomando un poquito lo que te decía de este varón que negó la ayuda, que me negó la ayuda, y que ahora los mismos doctores están diciendo todo eso que se dejó venir en consecuencia de esos líquidos metidos al cuerpo. En consecuencia, fíjate, tremendo lo que Dios me ministró a mí en la intimidad. Tú sabes que Dios nos manda honrar a nuestros padres, pero si ellos te quieren llevar al colmado, a la discoteca a beber, puesto que hay padres así que inducen a los hijos a los vicios, lo hay, entonces ahí tú los desobedeces y te vas al
culto de la iglesia o sencillamente te vas al parque o a tu habitación a orar, ahí Dios te aprueba. Ahí no viola Dios sus mandamientos. Dios te manda a honrar a tu padre y a tu madre, pero si ellos se salen de la voluntad de Dios y te quieren inducir a drogarte, porque hay padres que inducen a hijos a drogarte, ahí no. O a mentir, o a hacer una fechoría, una truanería, no. Yo he entregado mi vida a Jesús. Ahí también hay casos donde el apóstol Pedro, Dios manda obedecer y sujetarnos a las autoridades, pero si ellas proceden en contra del bien, de la palabra de Dios, sus mandamientos, entonces los apóstoles Pedro y Juan dijeron que si era bien obedecer primero a los hombres que antes que a Dios, puesto que los sacerdotes y los líderes eclesiásticos estaban prohibiendo que hablaran de Jesús. Dios manda sujetarnos a los pastores, a los líderes eclesiásticos, al liderazgo, a todos. Pero si ellos se salen fuera de la palabra, de la voluntad del Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro y Juan, será justo, será menester obedecer primero a los hombres que al mandato de Dios, porque en ese tiempo Dios había mandado: sujétate al sacerdote, respeta al príncipe de tu pueblo, al sacerdote, a los que están en el servicio, en el tabernáculo, en el templo. Allí obedéceles, sujétate. Pero ahí ellos estaban prohibiendo que no hablaran del nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan dijeron: o los obedecemos a ellos o a Dios. Yo prefiero obedecer primero a Dios, porque ellos, aunque Dios nos manda que los obedezcamos y nos sujetemos a ellos, ahora ellos están en un error. ¿Me entienden? Están prohibiendo, cosa que el Espíritu Santo quiere que hagamos ahora. Entonces, hermano, que Dios te revele. No es rebelión, no es rebeldía, pero aún ahí será menester que Dios te ministre. Y si Dios, el Espíritu Santo, te está hablando, mandando, y si ministros, como casos que vemos en las redes sociales, que se han desenfrenado sexualmente, etcétera, han metido abominación, se han desviado, se han corrompido, primero es obedecer a Dios y su palabra escrita y al Espíritu Santo, que antes que a los hombres. Ahí ya no les dice sacerdote, les dice hombres, porque como hombres pueden caer, pueden desviarse, pueden corromperse. Vamos a hacer la oración como siempre, de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Padre omnipotente, nos rendimos a ti. Dile: Señor Jesús, te entregamos nuestra vida y te damos gracias, Dios, por tu amor. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy, Jesús, te recibimos como nuestro Señor y único Salvador. Lávenos, te lo rogamos, con su sangre preciosa. Límpienos de nuestra maldad. Borra nuestras iniquidades y la de nuestros padres y antepasados. Señor, satúranos de tu precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, nos volvemos a ti. Y gracias por este mensaje, dile. Gracias porque has edificado mi vida. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y sé que Dios te ha bendecido. Compártelo. Suscríbete a nuestro canal en el YouTube, Ministro Israel Navarro Ibarra. Síguenos en el Facebook, Israel Navarro Ibarra. Donde lo hayas visto este mensaje, así como te edificó, compártelo, porque edificará a otros. A Dios sea toda la gloria, y a usted, Padre omnipotente, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Jesucristo, gracias. Espíritu Santo, muchas gracias.